Buenas tardes, hermanas. Dios les bendiga. Es un gusto para mí otra vez estar con ustedes, compartiendo un mensaje más de la palabra de Dios, viendo otra mujer o mujeres que fueron fortalecidas por el Señor en medio de la angustia. Hoy vamos a ver personas distintas pasando una misma angustia y con un mismo Salvador. ¿Te has dado cuenta que cada persona es diferente? Cada uno tiene su personalidad. Hay personas totalmente opuestas a nosotros. Hay personas muy afines. Hay personas que son opuestas, pero que nos sirven de un muy buen complemento. Hoy vamos a ver dos mujeres, sí, totalmente opuestas, por decir así, pero que fueron y son una inspiración y una enseñanza para nosotras. Estas mujeres fueron las hermanas Marta y María de Betania. Ambas tenían un hermano llamado Lázaro y ellos fueron personas muy importantes en el ministerio del Señor Jesús. Fueron amistades del Señor Jesús, fueron una casa de descanso para él. Dice la palabra de Dios en Juan 11 que amaba Jesús a Marta, a Lázaro y a María. Hermanas, nuestro Señor Jesucristo, si llegara a nuestra casa, ¿se sentiría cómodo? ¿Se sentiría bien recibido como con esta familia? Yo espero que sí. Vamos a orar para que Dios nos dirija en esta enseñanza. Señor Dios, te doy gracias en esta tarde por la oportunidad de estar aquí, por poder compartir con mis hermanas un mensaje más de la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado huérfanos, nos has dado tu Espíritu Santo, nos has dado tu palabra para poder, Señor, ser fortalecidos en tiempo de angustia, en tiempos de necesidad, como vemos en los ejemplos bíblicos y en este caso, en el caso de estas mujeres que pueden ser de bendición para nosotras. Te pido, Señor, que me dirija mis palabras, Señor, estoy en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanas, vemos la historia de Marta y María en tres eventos que nos narran su participación en el ministerio del Señor Jesucristo. El primero de estos eventos se encuentra en Lucas 10, del 38 al 42. Voy a dar lectura. Dice así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. La casa era de Marta, ella era la líder, ella era la hospedadora, ¿sí? Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermanas, aquí vemos por primera vez a estas dos hermanas viviendo en la misma casa. Como les dije, probablemente la casa era de Marta. Marta era la mujer que tal vez era viuda. Se encontraba María viviendo con ella como una mujer soltera y se encontraba Lázaro, su hermano también. Él era el hombre de la casa. Entonces estaba esta familia de tres personas. Suponemos que era una familia acomodada. ¿Por qué? Porque tenían una casa espaciosa donde podían hospedar al Señor Jesús y a sus 12 discípulos. Que te llegaran 13 hombres de un jalón a tu casa y tú tuvieras oportunidad de hospedarles, es que tenías una casa con bastante espacio. Bueno, podemos por eso pensar que ellos tenían una solvencia económica. También tenían la solvencia para poder alimentar a esos huéspedes. Entonces, el tener a la gente ahí era que tenías la solvencia y también tenías la disposición. Marta tenía la disposición, era una mujer hospedadora, era una mujer trabajadora, era una mujer servicial. Podemos ver entonces que ella y ellos todos gozaban de la amistad del Señor Jesús. Como les dije, Juan 11:5 nos dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Pero vemos desde este pasaje, que Marta y María son muy distintas, que reaccionan de diferente manera y que cada una de ellas nos da una enseñanza especial a nuestras vidas.
Cada una de ellas se enfrentaron las mismas situaciones, pero reaccionaron de manera distinta. Y hermanas, ante los eventos así somos nosotros, reaccionamos de manera distinta, pero en esas maneras distintas de reaccionar tenemos que buscar agradar a Dios. Bueno, veamos, primeramente Marta. ¿Cómo podríamos definir a Marta? Marta, una mujer práctica. Marta, una mujer trabajadora. Marta, una mujer extrovertida. Marta, una mujer activa o hasta hiperactiva. Marta, una mujer mandona. Marta, una mujer que habla con mucha franqueza. ¿Ok? ¿Cómo la vemos actuando? Pues la vemos sirviendo, trabajando, preparando comida, afanada en muchas cosas, estresada, quejumbrosa, discutiendo, ¿ok? Pero también vemos que ella mostraba su amor al Señor Jesús y a los discípulos por medio de su servicio. ¿Era importante su servicio? Claro que sí. Como les dije, tenía que darle de comer a 13 hombres que llegaron de improviso, tenía que darles hospedaje, tenía que preparar las camas, las cobijas, las almohadas, tal vez pienso que eran especies de como tapetes o como esas colchas, no me acuerdo ahorita el nombre, para tender en el suelo, pero ella les daba la atención que ellos necesitaban y eso era trabajo, hermanas. Ok, ahí vemos a Marta primeramente. Después vemos a María. ¿Cómo podemos ver a María? La podríamos describir como una muchacha tímida, introvertida, pasiva. Podríamos verla también como una mujer atenta, como una mujer adoradora, como una mujer intuitiva, como una mujer dispuesta a aprender. Pero también, hermanas, podemos ver a María como una mujer con iniciativa. ¿Por qué, hermanas? Porque lo que ella hizo de sentarse a los pies de Jesús a escuchar su palabra no era algo usual en la cultura judía. En la cultura judía, los que se sentaban a los pies a escuchar la palabra eran hombres, no mujeres. Las mujeres siempre estaban en los labores de la casa y no les daban el tiempo para poder dedicarse a los asuntos de la palabra de Dios. María tuvo iniciativa para poner atención a la palabra, ¿sí? María mostraba entonces, la vemos a ella sentada escuchando la palabra de Dios, ella mostraba su amor por medio de la atención hacia el Señor Jesús, de la atención a sus palabras. Su atención y su espiritualidad fue reconocida por Jesús. Él dijo que era la buena parte. En los 3 eventos vamos a ver a María como una mujer que fue incomprendida por las diferentes personas que la rodeaban. En este caso la vemos que es incomprendida por Marta, porque Marta la está viendo como perezosa, como que no está ayudándole en los quehaceres de la casa. Pero ¿María era perezosa? Yo pienso que no. Yo pienso que ella ya había hecho su parte que le correspondía y ahora dijo, bueno, ya hice lo que me tocaba, yo quiero escuchar la palabra de Dios, quiero escuchar al Señor Jesús y por eso fue y se sentó a sus pies. ¿Por qué? Porque vemos que el Señor Jesús la reivindica. Le dice a Marta, Marta, es que tú estás afanada y turbada en muchas cosas, pero María ha escogido la buena parte y esa no le será quitada. Jesús honró esa iniciativa de María de ponerse a los pies de Jesús, escuchar su palabra, ¿sí? Lo que pasa es que con las mujeres prácticas y trabajadoras, siempre hay algo que hacer. ¿O no, hermana? Siempre, si le buscamos, siempre tenemos cosas que hacer, pero hay que darle prioridad a lo que es importante, que es la palabra de Dios. ¿Ok? El siguiente pasaje donde vemos a estas dos mujeres se encuentra en Juan 11. Ese es el corazón de la enseñanza que traigo hoy, porque es el momento de la angustia, cuando llega la angustia a estas mujeres. Juan 11 es un pasaje bastante grande, desde el versículo 1 al 45. No lo voy a leer todo, vamos a leer solamente algunos versículos donde podamos ir relatando los eventos principales que sucedieron. En Juan 11 es un pasaje clave en nuestra vida cristiana, porque ahí se nos revela uno de los yo soy de Jesús y nos ha dado por muchas generaciones aliento a nuestras vidas. ¿Qué pasaba en Juan 11? Veamos unos versículos. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Versículo 3.
Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y dice el versículo 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Cuando tú lees este pasaje, tú dices, a ver, aquí algo no me suena lógico. El Señor Jesús está oyendo que su amigo está enfermo y en lugar de ir rápido, lo más pronto que pudiera, a ayudarlo, se queda otros 2 días más ahí. ¿Cómo está esto? Ok, vemos a Lázaro, está grave. Vemos a sus hermanas angustiadas, preocupadas. Su hermano está muy enfermo, su hermano está a punto de morir. Saben que Jesús es un hacedor de milagros, un profeta maravilloso y que él puede ser la única persona que puede ayudar a su hermano. Entonces envían a llamarle, pero con una sutileza le dicen: he aquí, el que amas está enfermo. No le dicen: Señor, ven, te necesitamos. No, ellas apelan a la amistad. El que tú amas está enfermo, pensando, pues entonces él va a venir. Pero el Señor Jesús, en lugar de venir, se queda 2 días más. ¿Cómo se sentían ellas? ¿Abandonadas por el Señor Jesús? ¿Rechazadas? ¿Confundidas? ¿Qué pasó? ¿Por qué el Señor Jesús no vino? Y luego ven a su hermano muerto. Tal vez el mensajero dijo: oh, yo llevé el mensaje. Y el Señor Jesús dijo, yo alcancé a oír que le dijo a los discípulos: esta enfermedad no es para muerte, es para gloria de Dios. Y entonces vino y se lo hace saber a Marta y a María, pero ellas miran a su hermano morir. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde estuvo el error? Algo está mal en esta situación. Ellas podrían sentirse confundidas. Ellas podrían sentirse abandonadas. ¿Cómo miraban los vecinos a ellas? Versículo 37 dice que algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? La gente sabían que ellos eran amigos de Jesús, que Jesús se hospedaba ahí, y ahora ven a Lázaro morir y ven que el Señor Jesús no vino a ayudarles, no vino a tenderles la mano. ¿Cómo te sentirías tú ahí? ¿Cómo se sintieron ellas ahí? Ahora su hermano había muerto, ahora van a sepultar a su hermano, lo sepultan, y después de 4 días el Señor Jesús aparece. ¿Qué propósito tenía el Señor Jesús para llegar 4 días después? Dice el versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Hermanas, como decir, ¿ya para qué? ¿Cuál fue la reacción de ellas? Vamos a ver la reacción diferente de cada una de ellas. Primero Marta, porque Marta era práctica, porque Marta era pronta, porque Marta era activa. Ella reacciona primero. Se le dice que el Señor Jesús está ahí. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. María está en casa, paralizada por el dolor, pasiva, se quedó en casa. Pero Marta salió rápido a encontrarle. Hermanas, ella sabía que el Señor Jesús era el profeta. Ella fue a Jesús, ¿sí? En su angustia, ella fue a Jesús. Después vemos que se le acerca y le hace un ligero reproche, versículo 21. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué estaba diciendo Marta, hermanas? Ella estaba reconociendo el poder de Jesucristo. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero no estuviste, nos abandonaste, tenías todo el poder. Pero también dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué era lo que estaba pensando Marta? Tú eres tan poderoso que aún hoy puedes hacer algo. A mí eso me da una luz de gran fe. El Señor Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y Marta responde: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero.
Entonces Jesús se revela, hermanas, como el yo soy, el Dios todopoderoso. En la Biblia, en el libro de Juan, se nos mencionan los yo soy, haciendo alusión a Jehová en Éxodo, que se presenta como yo soy, el que existe por sí mismo. Aquí Jesús se revela como otra vez como el yo soy ante esta mujer, Marta. Le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? El Señor Jesús le da una revelación y la confronta. ¿Crees esto? Hermana, ¿creemos en verdad la palabra de Dios? ¿Confiamos en verdad en sus promesas? Y aquí hay una bendita aseveración de Marta. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Hermanas, ella había alcanzado una comprensión más grande de la que tenía. Ella reconoció a Jesucristo como el Cristo, el enviado, el Mesías, el ungido, el que estaban esperando, el Salvador del mundo. Dice, tú eres el Hijo de Dios que has venido al mundo. Hermanas, entonces vemos a Marta. Primero ella fue a Jesús, ella reconocía su poder, ella era una mujer de fe y declara su fe, y ella sabía que necesitaba aumentar su comprensión de Dios. Y va creciendo poco a poco en esa comprensión de Dios. Veamos ahora a María. María, como dijimos, se había quedado en casa, pasiva. Tal vez no escuchó bien que el Señor venía, pero aquí dice que se quedó en casa. Cuando Marta tiene ese encuentro con Jesús, regresa y entonces le habla a María. Veamos el versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Vemos entonces, hermanas, que cuando ya le llaman a María, pues María acude inmediatamente. Y otra vez, al igual que Marta, ella fue a Jesús en medio de su angustia. Ella necesitaba un consuelo, como sentimos cuando hemos tenido una gran pérdida. Necesitamos ir a Jesús, porque Él tiene todo el consuelo para nosotros. Pero ¿cómo reacciona ella cuando se encuentra con Jesús? Ella reacciona de manera muy diferente a Marta. Y vamos a ver que en las 3 ocasiones vemos a María en la misma posición a los pies de Jesús. Miren lo que dice. Versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Ella tenía una actitud de adoración, hermanas. Siempre, en las 3 veces que la vamos a ver, ella tiene una actitud de adoración y ella se encuentra a los pies de Jesús. Ella llega y se postra ante Jesús. Lo adora. Y entonces le dice, también en un pequeño reclamo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Hermana, esta idea la tenían ellas estos días. 4 días ya había pasado que Lázaro había muerto. Y tal vez ellas se decían y se platicaban, si Jesús hubiera llegado, si Jesús hubiera estado, mi hermano no habría muerto, estaría aquí con nosotros. Ahora ya no tenemos a nuestro hermano, ya no hay hombre en la casa, estamos desamparadas. Toda ellos lo habían traído y se lo dicen a Jesús, porque le tenían una confianza al Señor Jesús. Pero vemos entonces cómo le responde Jesús. Jesús aquí le responde de manera diferente a María. A Marta la fortalece en fe y con María se identifica. Fíjense, hermanas. Jesús, versículo 33. Entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús nos muestra su lado humano, su lado sensible. Y dice, versículo 34, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice el versículo 35, Jesús lloró. Cuando tú lees eso dices, qué sensible el Señor Jesús ante el dolor humano.
Pero luego te preguntas, ¿pero por qué lloró? Si él ya sabía lo que iba a hacer ahí. Y muchas personas se han preguntado esto en el transcurso del tiempo y hay una explicación. ¿Por qué lloró Jesús? Jesús lloró porque miró el dolor que la muerte causa en el ser humano, la separación, la angustia, porque la muerte, hermanas, es causa del pecado. El pecado es el que ha traído la desgracia al ser humano. La paga del pecado es muerte. Él lloró por todo el pecado de este mundo que sigue llevando a la gente a la muerte, no solamente la muerte física, sino también la muerte de condenación. Hermanas, cuánto dolor el Señor Jesús llevaba en su corazón y después lo llevó hasta la cruz del Calvario, porque Él entregó su vida por nosotros, para salvarnos de esa condenación del pecado, de esa condenación de muerte, de la muerte eterna. Hermanas, Jesús lloró, se conmovió. Él se identifica con la angustia de estas mujeres. Nos podemos a pensar, ¿Jesús las había abandonado? No, Jesús no las había abandonado. Él tenía un plan. De hecho, el que él haya venido a Betania, que estaba muy cerca de Jerusalén, era bastante peligroso. Así lo habían dicho los discípulos en versículos anteriores. Versículos 7 y 8, por ejemplo, decían: luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Y Jesús les dice: es que tenemos que ir porque Lázaro duerme. Ya después les dice claramente: Lázaro está muerto. Y entonces responde irónicamente Tomás. Dice, versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Sabían que llegar a Betania era peligroso. Estaban arriesgando sus propias vidas. Claro que Jesús amaba a Marta, a Lázaro y a María. Estaba arriesgando aún su vida para poder ir y ver y consolar a estas hermanas y poder darles un regalo de amor. Hermanas, vemos entonces a Jesús mostrando a María que Él llevaba el dolor de nuestras aflicciones, Él llevaba el dolor de nuestros pecados. Y después vemos las benditas palabras del Señor Jesús cuando dice el versículo 38, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Y entonces vemos otra vez a la práctica Marta hablando. Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Señor, él ya está descompuesto. Tiene 4 días que murió. Él ya apesta. Ya empezó su proceso de corrupción. Pero Jesús le responde otra vez, reafirmándola en la fe, y le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Marta, reafirma tu fe. Marta, confía en mí. Hermanas, ¿cuántas veces nosotros necesitamos que el Señor nos diga: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Necesitamos ser reafirmadas vez tras vez en nuestra fe. Y el Señor Jesús dice las benditas palabras, versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Hermanas, qué bendito milagro hizo nuestro Señor Jesús. Un capítulo entero casi se abarca de este milagro de resurrección. Jesús ya había resucitado al hijo de la viuda de Naín. Jesús ya había resucitado a la hija de Jairo. Pero esta resurrección era aún más y trajo todavía más impacto que aquellas dos, porque Lázaro tenía ya 4 días de muerto. Lázaro ya había empezado su proceso de descomposición. No había sido una situación sencilla. Jesucristo lo había levantado de entre los muertos. ¿Qué
qué maravilloso era. Por eso Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado en ella. Cuando los judíos que estaban ahí miraron, muchos de ellos creyeron en el Señor Jesucristo y no era para menos, habían visto un hecho sorprendente. Jesús era en verdad la resurrección y la vida, como había dicho a Marta. Entonces vemos, hermanas, que Jesús, como nuestro Dios, como el Cristo, como el Mesías, mostró su poder y dio gloria a Dios. Nunca abandonó a Marta y María. Simplemente actuó de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su designio. Pero aquí, como les dije, una vez más vemos que la gente no comprendía a María. Cuando María salió corriendo para ver al Señor Jesús, en el versículo 31, los judíos pensaron, ay, va a ir a llorar. Fíjense, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Pero ella no iba a llorar allá, iba a encontrarse con el Señor Jesús. En el último pasaje donde vemos a estas mujeres, es un pasaje que se repite en 3 de los evangelios. Los otros 2 no se repiten, pero este sí, porque Jesús quiso honrar la memoria de María. María hizo un acto de amor aquí, que quiso que esa memoria de María se siguiera esparciendo donde quiera que la gente leyera esta historia. Este pasaje lo vemos en Juan 12, lo vemos en Mateo 26 y lo vemos en Marcos 14. Voy a leerles el pasaje de Juan 12 del 1 al 8. Dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Antes de la Pascua, hermanas, recuerden que en la Pascua murió el Señor Jesús. Faltaban unos días para la muerte del Señor Jesús. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Esta es la última ocasión que vemos a esta familia. El Señor Jesús estaba pronto para ser sacrificado y él fue a la casa de sus amigos. Había algo especial que iba a pasar ahí. Lázaro, el que había resucitado de los muertos, era una persona que ahora era un testimonio vivo del poder de Dios. La gente creía en él, en Jesucristo, por ver el testimonio de Lázaro. Vemos a Marta, como siempre. ¿Qué hacía Marta? Servía, sirviendo al Señor Jesús, sirviendo a sus discípulos. Era la manera de mostrar su amor. Pero vemos otra vez a María. ¿Cómo la vemos a María? Otra vez a los pies de Jesús. Pero ahora, ¿qué estaba haciendo en los pies de Jesús? Dice la palabra de Dios que ella tomó un perfume caro, un perfume que valía bastante, valía lo que es el sueldo de un año de trabajo. Si ella podía tener el dinero para comprar un perfume así, era que ella tenía recursos económicos. Tal vez ella había ahorrado durante mucho tiempo ese dinero. Y ahora ella podría comprarse muchas cosas, pero ella quería darle algo al Señor Jesús. Ella compró ese perfume y ella quebró ese frasco y se lo derramó al Señor Jesús. Ungió sus pies. Dice la palabra de Dios que no solamente ungió sus pies, sino que con sus cabellos ella secó sus pies, los enjugó. En la cultura judía eso no era muy bien visto porque las mujeres debían tener su pelo recogido, tener el pelo suelto no era
a lo correcto. María se salía muchas veces del protocolo, la estamos viendo aquí. Ella estaba derramada delante del Señor Jesús en una actitud nuevamente de adoración. Vemos entonces a María a los pies de Jesús, adorando, siendo intuitiva, siendo espiritual, ungiendo los pies de Jesús y otra vez incomprendida por los discípulos. ¿Qué dijeron? ¿Por qué hizo este desperdicio esta mujer? Mejor hubiera vendido eso, nos hubiera dado el dinero, nosotros se lo hubiéramos dado a los pobres. Era mentira, Judas Iscariote quería robar, era lo que quería. Pero otra vez fue incomprendida, pero el Señor Jesús otra vez la reivindica y él dice, déjala, así conviene. Ella lo ha hecho para ungirme para mi sepultura. Hermanas, es que María era la única que entendía lo que estaba por venir. Era la única que entendía que el Señor Jesús ya pronto iba a morir. Y ella quiso darle su ofrenda de amor al Señor Jesús. Hermanas, no sabemos, pero sí sabemos que ella había pasado bastante tiempo a los pies de Jesús, que ella había escuchado su palabra y que tal vez sí tenía una comprensión más clara de lo que el Señor Jesús había venido a hacer y que su obra estaba por cumplirse. Hermanas, que Dios nos use como no importa nuestra personalidad que tengamos, que nos use para glorificar a Dios, que podamos servir con todo nuestro corazón como lo hacía Marta, con toda nuestra entrega, con todas nuestras fuerzas, y que podamos tener tiempo para adorar a Jesús, para entregarnos a Él, para derramarnos delante de Él, para estar a sus pies. Que cuando vengan las angustias clamemos a Él y fortalezcamos nuestra fe como Marta y adoremos al Señor Jesús como María. Dios les bendiga, hermanas. Qué bendición. Amén.